Bueno, buenas tardes. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra segunda clase, ¿sí? Teórica, que no va en concordancia con el orden, digamos, porque en la primera dimos la clase introductoria y la primera clase casi toda, y la segunda clase casi toda, y ahora vamos a arrancar por la tercera, ¿sí? Que ya vamos a hacer la introducción a la morfología, ¿sí? La clase pasada vimos muy rápidamente lo que es taxonomía, y en el jardín botánico, ¿sí? El fin de semana que viene, no este sino el otro, vamos a hacer las actividades prácticas y retomar algunos conceptos teóricos que tienen que ver con la clasificación de las plantas, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver son caracteres morfológicos observables a simple vista que les van a permitir a ustedes armar esas clasificaciones o entender las clasificaciones, ¿sí? Y ahora vamos a empezar un poquito con eso mismo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo clasificamos las plantas? ¿Sí? La mayoría de las veces que clasificamos, ¿sí? Utilizamos caracteres morfológicos que se pueden ver a simple vista, la gran mayoría. Otros no se pueden ver a simple vista, necesitamos instrumentos como la lupa estereoscópica que la vamos a usar en el laboratorio, o el microscopio que también lo vamos a usar en el laboratorio. Pero si no tenemos eso, ¿sí? Está bueno siempre tener una lupa de mano, una lupa de joyero, ¿sí? Que eso también nos ayuda y mucho para la interpretación de algunos caracteres morfológicos que son muy chiquititos, ¿sí? Que son muy chiquitos. Entonces, obviamente, no los vamos a poder visualizar. Bueno, la semana pasada sí habíamos visto las principales características de los grandes grupos y habíamos terminado en este cuadrito, que no lo terminamos de explicar bien, ¿sí? Donde el reino vegetal, con una clasificación muy grotesca y muy antigua, casi en desuso, diría, en desuso básicamente, dividiríamos el reino vegetal en dos, en superiores o fanerógamas e inferiores o criptógamas, ¿sí? Dentro de las inferiores o criptógamas vamos a tener, ¿sí? Algas, musgos y hepáticas, o briófitos, ¿sí? Y los pteridófitos, ¿sí? Talófitos, briófitos y pteridófitos, ¿sí? Esos tres grupos van a entrar dentro de inferiores o criptógamas porque no tienen la posibilidad, ¿sí? De tener semillas, ¿sí? Y en algunos casos ni siquiera tienen estructuras de sostén ni de transporte de agua, ¿sí? No tienen tejidos especializados, como en el caso de los briófitos y los talófitos. ¿Sí? En cambio, los pteridófitos, que son los helechos y grupos emparentados, sí los tienen. Que aprovecho para decir, y estaría bueno que lo vean entre esta semana y la que viene, antes de ir al Jardín Botánico, hay un video, ¿sí? Que yo subí de unos colegas míos de la Universidad de La Plata, amigas, en realidad es una amiga, Agustina Yáñez, que es investigadora del CONICET, que ella hizo un video muy lindo sobre lo que es la taxonomía de los helechos, ¿sí? Y grupos emparentados. Me gustaría a mí que lo vieran. La charla dura entre 45 minutos y una hora, es muy entretenida y nos va a dar aspectos generales de la clasificación de los helechos para que en el jardín botánico podamos hacer un uso mejor del espacio, ¿sí? Así que eso se los recomiendo. Se los recomiendo, que está subido al campus en nuestra comisión. Dice video de clasificación o video de taxonomía de helechos, algo así. Así que están más que invitados a chusmearlo. Bueno, dicho eso, ahora seguimos con el otro grupo, superiores o fanerógamas. Y ahí tenemos dos grupos grandes, gimnospermas y angiospermas. Ambos, ¿sí? Con semilla, ¿sí? Son las espermatófitas, también llamadas, porque tienen justamente semilla, ¿sí? Y esas espermatófitas las dividimos en dos grupos porque unas tienen semillas desnudas sin proteger, ¿sí? Esas son las gimnospermas, ¿sí? Las pinos y emparentados, ¿sí? De los pinos. Y por otro lado tenemos las angiospermas, ¿sí? Que son las plantas con semilla protegida por ovario, ¿sí?
que también va a estar formando parte de la flor, el ovario, ¿sí? Y ahí tenemos dos grandes grupos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Yo creo que algo parecido a esto habrán visto en biología, ¿sí? Y estarán recordando algunas cositas que vieron el año pasado. Imagino que algo de esto habrán visto. Sí. Sí. Entonces, con esto, ¿sí? Fíjense que, recordando lo que hicimos la clase pasada, y continúa, dice acá abajo a la derecha. ¿Por qué? Porque después tenemos órdenes, familia, género y especie, ¿sí? Entonces, tenemos reino vegetal, ¿sí? Una división, Phanerógama, Triptógama, que es antiguo, que ya no se usa más. Ahora hay otras divisiones, que son Magnoliofita, ¿sí? Para todas las plantas superiores, y para las plantas criptógamas no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿sí? Y después tenemos, ¿sí? Después de la división, vamos a tener, ¿sí? Ya los órdenes, ¿sí? Y después la familia, los géneros y las especies. Cada vez menos inclusivo. Para arriba hago inclusión, y para abajo cada vez más exclusión, y voy a algo más específico. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí. Sí. Bueno. Entonces, briófitas, características, ¿sí? Preguntas, básicamente de esta lista pueden salir preguntas de parcial, ¿sí? Preguntas de parcial, y de esta lista puede salir material que pueden usar la gente del profesorado para armar sus clases, ¿sí? Por un lado, preguntas para tecnicaturas, y por otro lado, material para armar las clases, ¿sí? Armo una clase con el PowerPoint, voy con el Power, ¿sí? Y voy trabajando con eso, o trabajo en el pizarrón, como quieran ustedes, ¿sí? Pero tienen que tener ya un material, que ese material me lo tienen que mostrar a mí, ¿sí? ¿Cómo elaboran la clase? Y con un material, ¿sí? Ese material yo lo tengo que leer, lo tengo que ver, tengo que ir viendo cómo usar los términos botánicos, de qué manera lo quieren mostrar, todo eso, ¿sí? Es a la gente de profesorado. Y la gente de, ¿sí? Tecnicaturas, alguna preguntita de esta puede ir como teórica, ¿sí? Características distintivas de las briófitas, ¿sí? No tienen tejido vascular para transporte de agua y materiales, ¿sí? Fotosintetizados. Necesitan del agua o de un ambiente acuoso o húmedo para su reproducción, porque sus esporas, ¿sí? Sus gametas son móviles, ¿sí? Tienen que nadar para llegar al óvulo, ¿sí? La parte que se asemejaría a la parte masculina, ¿sí? La generación dominante, ¿sí? O sea, lo que uno ve, lo macroscópico, lo que llamamos musgo, ¿sí? Es el gameto, la gametofítica, ¿sí? La parte que produce gametas, es lo grande, ¿sí? El gametofito, ¿sí? Es la parte verde, lo que nosotros comúnmente conocemos como musgo, como esfagnum a veces, que se compra para hacer, ¿sí? Sustratos, ¿sí? O que se ponen en los palos para poder potus y eso, o que se agarra el esfagnum también para hacer, ¿sí? Estos coquedamas. Bueno, ese esfagnum es un musgo, ¿sí? Un musgo, bueno, ese musgo es la parte gametofítica, es la estructura, ¿sí? El cuerpo de la planta que produce gametas. Pero también los briófitos no solamente tienen gametofitos, sino que tienen esporofitos, ¿sí? Estructuras que producen esporas asexuales, ¿sí? Que luego van a dar a un gametofito, ¿sí? Y este gametofito es macroscópico, y el esporofito es microscópico y parásito del gametofito, ¿sí? Y crece encima. Fíjense que para protección solo poseen una cutícula y poros, pero no tienen estomas. O sea que el intercambio gaseoso es pasivo, no es activo, ¿sí? Con el cambio de las plantas superiores, sí que tienen estomas, tienen hojas. El cuerpo se conoce como talo, no posee raíces, tallos u hojas verdaderas, ¿sí? Después tenemos los pteridófitos, ¿sí? O grupos emparentados, ¿sí? O helechos y grupos emparentados, ¿sí? Los helechos y plantas y los grupos emparentados o pteridófitos, ¿sí? Que hoy tienen otro nombre. Como ustedes vean la clasificación,
van a ver que le dan otro nombre, ¿sí? Le dan otro nombre que es el nombre correcto, ¿sí? Pero nosotros, a los fines prácticos, vamos a seguir usando el nombre viejo, pteridófitos, ¿sí? Pero tienen un nombre hoy que ha sido cambiado, y van a ver por qué, que tiene que ver con su clasificación, con su taxonomía, con su organización, que le dan un nombre diferente, ¿sí? Pero bueno, eso cuando vean el video. Son plantas de tamaño mediano, que se caracterizan porque tienen vasos conductores, pero no tienen ni flores ni frutos, ¿sí? Viven en lugares frescos, húmedos y umbrosos también, ¿sí? Son helechos y equisetum, ¿sí? ¿Qué pasa? En los helechos, ¿sí? Lo que en briófitas sucedía, ¿sí? Que la generación dominante era la gametofítica, ¿sí? El talo o el cuerpo de la planta que producía gametas es lo que nosotros vemos en un musgo, y lo que consideramos planta o vegetal es el gametofito y el esporofito es muy chiquitito y no lo vemos. En las pteridófitas, ¿sí? Es lo contrario. Y es una tendencia que se continúa a gimnospermas y angiospermas, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá se invierte la fórmula. Es el esporofito, el grande, que produce esporas asexuales, ¿sí? Y el gametofito, que produce las gametas, que permite la reproducción sexual, que permite, ¿sí? la gran proeza de la vida, que es la diversidad, ¿sí? Generar diversidad a través de las gametas, ¿sí? Y el cruzamiento genético, y todo lo que sabemos por la meiosis. Ese acto tan tremendo de la biología, ¿sí? Que es la formación de gametas, está reducido al mango y protegido, ¿sí? Y a medida que avanza la evolución de las plantas, el gametofito cada vez está más protegido, mucho más protegido, más cuidado por la planta, porque es su labor más preciada de reproducirse y generar, ¿sí? Descendencia fértil. Entonces, las gametas están protegidas. Lo que en las plantas ancestrales no había que protegerlo porque vivían en el agua o dependían del agua, entonces el agua es un ambiente menos hostil que la tierra. A medida que la planta se empieza a adaptar a la tierra, ¿sí? Empieza a adquirir caracteres, ¿sí? Morfológicos y genéticos también, obvio, que van a hacer que la planta proteja mucho más lo que antes en el agua no hacía falta proteger. Pero en un ambiente hostil como es la tierra firme y el aire, ¿sí? Que hay desecación, que el agua pasa a ser ya algo determinante y que si nos falta nos morimos. En cambio, si vivimos en el agua, no, hay agua de sobra. Y las gametas pueden viajar de un lado para el otro y llegan a través del agua, pero a través del aire ya se dificulta más porque dependemos del viento. Si hay mucha humedad, esas gametas que van a volar no van a volar porque se humedecen y caen al piso. Y ahí empiezan otras estrategias, animales que transportan polen, como ¿sí? Los diferentes tipos de abeja, bueno, y otras, ¿no? Pero bueno, a medida que avanzamos en la evolución de las plantas va a ir cambiando esto. La tendencia es que el esporofito se hace más grande y el gametófito se reduce a muy poca cantidad de células, en algunos casos como son el esporofito de las angiospermas, que es directamente el óvulo, ¿sí? Lo que después se va a transformar en semilla, ¿sí? Que está protegido dentro del ovario. Fíjense que pasamos de una estructura en briófitos macroscópica de millones de células, formando una gran estructura, dependiente del agua para reproducirse, a un helecho que ya el gametofito no es tan chiquito como en angio, pero ya tiene miles, un par de milloncitos de células nada más, y vamos a estar pasando a angiospermas, ¿sí? Digo, a gimnospermas, a donde el esporofito es el árbol. El esporofito es el árbol o el arbusto, y el gametofito está reducido a la piña, ¿sí? El gametofito está reducido, y no a toda la piña, sino a la parte de la piña donde está la semilla. Ese es el gametofito, está muy reducido y protegido por una piña. Y en angio está más reducido que en gimno, y está transformado en un grupo de células nada más dentro del ovario de cada flor, protegido por ese ovario y protegido después por toda la cubierta seminal y por todo, ¿sí? Por la semilla, ¿sí?
¿Me explico, gente? ¿Se va entendiendo la evolución? Sí. Sí. Entonces, briófitos, la generación dominante, lo que domina, lo que yo veo, alguien dejó el micrófono abierto. Lo que yo veo, lo dominante, sí, lo macroscópico, es el gametofito. Ahora, pasamos a pteridófito y ya el gametofito empieza a reducirse y no lo veo, es re difícil de ver. Porque germina una espora y se genera un gametofito. Por favor, alguien tiene un micrófono abierto. Fijen, por favor. Y ya pasamos a gimno y bueno, ya más reducido. Pero bueno, acá en el medio nos quedaron las talófitas, que dentro de las talófitas, en esta clasificación muy burda que tenemos acá, entran los hongos, pero los hongos ya no son talófitos, sino que son reinofungi, están aparte. ¿Sí? Los líquenes forman parte de, en realidad son un simbionte entre algas y hongos, así que están ahí. ¿Sí? Pero bueno, los talófitos están acá, ¿sí? A ver quién es la persona que está con el micrófono abierto. Acá. Ahora sí. Entonces, los talófitos sí es un grupo de plantas que poseen un talo que no se diferencia ni raíces, ni tallos, ni hojas, y puede estar constituido por una sola célula, o sea ser unicelulares, o un conjunto de células que va a formar un filamento o la lámina. ¿Sí? Estos talófitos son organismos pluricelulares, ¿sí? Que están considerados dentro de vegetales, excepto de los hongos, ¿sí? No presentan tejidos ni el conjunto de órganos característicos de las plantas superiores. ¿Sí? Y vamos a ver si una clase exclusiva de hongos, la clase que viene, ¿sí? O por lo menos empezaremos a ver la clase de hongos la clase que viene, ¿sí? Si es que nos da el tiempo, y si no la pasaremos a la otra y vemos cómo hacemos. Pero la vamos a terminar viendo en algún momento la clase de hongos, ¿sí? Entonces, la gimno, esto ya lo vimos, una repetición de lo que vimos la semana pasada, primeras plantas vasculares con semilla. Esto de formar los primeros bosques se descubrió ahora recientemente que no, los primeros bosques la formaron los helechos arborescentes, ¿sí? Que lo vamos a ver en el jardín botánico, hay un representante de helechos arborescentes. Importancia económica, muchas más de las que están acá, no solamente producen madera, resina y tratamientos contra el cáncer, sino tienen otros también usos. Y simbiosis proceden con diferentes organismos, ¿sí? La gimno. Y lo principal, bueno, que tienen semilla desnuda. ¿Sí? Las angio, ya lo habíamos visto la semana pasada, pero lo repetimos, plantas con flores y frutos, forman la producción primaria neta, o sea, la gran mayoría de las plantas son angiospermas, ¿sí? Del planeta, entonces producen, digamos, el alimento para, o sea, ellas mismas son el alimento para los herbívoros y luego los herbívoros son comidos por carnívoros. Simbiosis con insectos y animales, ¿sí? Y la farmacéutica es impresionante el uso que le dan, ¿no? A estas plantas. Más adelante, a lo largo de la materia, vamos a entrar de vuelta en este tema de la botánica aplicada. Y bueno, esto es fundamental, ¿sí? Porque cuando uno abre un libro de clasificación de plantas, que ahora le voy a mostrar uno, que está acá en el campus, que se llama El Parodi, encuentra esta primera clave dicotómica, ¿sí? Una clave dicotómica es una clave, justamente, que nos va a permitir identificar plantas de acuerdo a los caracteres morfológicos observables, ¿sí? Entonces, una clave es dicotómica porque siempre hay pares de a dos. Entonces, por ejemplo, esto se podría transformar en una clave, este cuadrito, donde tenemos siempre una dicotomía entre mono y dico. Entonces, por ejemplo, plantas con embriones con dos cotiledones, hojas de nervadura ramificada, tallos vasculares dispuestos radialmente, piezas florales normalmente de 4 o múltiplo de 5 subpartes, y polen de 3 poros, van a ser llamados dicotiledones. Por el contrario, en plantas con embriones de un solo cotiledón, hojas de nervadura paralela, generalmente, haces vasculares esparcidos, piezas florales en número de 3 o múltiplo de 3 y polen de un solo poro, van a ser monocotiledones. Generalmente vamos a encontrar todos esos caracteres escritos en una clave dicotómica
comparados con los otros caracteres. Entonces nosotros vamos a observar y vamos a decir, de acuerdo al observado, y yo sigo por el lado de la clave donde están las monocotiledonias o las dicotiledonias de acuerdo a lo que me encuentre. Y así ahora vamos a ver, cuando terminemos un poco de explicación, cómo interpretar una clave dicotómica, ¿sí? Vamos a empezar con eso, y la semana que viene vamos a continuar. Pero estos son los caracteres básicos de los dos grandes grupos de angiospermas. Los básicos, los más groseros, ¿sí? Con los que nos permite diferenciar mono de dico, ¿sí? Y lo vamos a usar mucho esto. Y de acá van a salir preguntas de parcial, y de acá pueden salir también filminas para la gente de profesorado, ¿sí? Entonces, luego de ese repasito de las principales características de los grandes grupos, los principales caracteres morfológicos, ¿sí? Vamos a empezar a ver la morfología externa o la macromorfología de las plantas superiores, ¿sí? De las fanerógamas. Entonces, el cormo de una planta superior, ¿sí? O de, ¿sí? De una planta superior, ¿sí? Es el cuerpo de la planta, es todo, ¿sí? La parte subterránea y la parte aérea. Y ese cormo va a estar dividido en tejidos que van a formar órganos especializados, ¿sí? Tejidos especializados que forman órganos, ¿sí? Entonces, una planta adulta puede pasar a estar o no en estado reproductivo. ¿Y eso de qué depende? De la aparición de órganos, ¿sí? de ese tipo, ¿sí? En el caso de la sangio, van a tener, ¿sí? un tallo aplanado que se va a transformar en una piña. Y en el caso de la sangio van a tener, ¿sí? un tallo aplanado que se va a transformar en una flor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El órgano cumple una determinada función y tiene una estructura anatómica particular. ¿Y cuáles son los órganos de una planta? O que una planta puede tener: tallos, hojas, raíces y flores. Flores solo las angiospermas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas funciones? Bueno, sostén, ¿sí? y conducción del tallo, fotosíntesis y transpiración, la hoja, absorción de nutrientes, agua, anclaje, ¿sí? la raíz, y las flores de reproducción y dispersión, ¿sí? Y además tenemos que agregar algunas funciones más que pueden tener de almacenamiento, porque una raíz puede transformarse, ¿sí? como en el caso de la batata, a reservar. Una hoja, como en el caso, ¿sí? de las cebollas, para reservarse, una hoja reservante, ¿sí? o un tallo reservante, como en el caso de la papa. ¿Eh? Y acá voy a introducir un tema muy importante de la morfología vegetal, que tiene que ver con las analogías, ¿sí? y las homologías, ¿sí? Porque acá las estructuras, ¿sí? pueden ser homólogas o análogas, ¿sí? Una estructura homóloga, ¿sí? va a cumplir diferentes funciones, pero va a tener el mismo origen. Va a cumplir diferentes funciones, ¿sí? pero va a tener el mismo origen. Por el contrario, una estructura análoga va a cumplir la misma función, pero el origen va a ser diferente. Y voy a empezar por la última, con un ejemplo. Por ejemplo, la papa y la batata, ambos son órganos reservantes. Van a reservar, ¿sí? nutrientes para la temporada complicada, ¿sí? pero tienen un origen. Lo que originó a la batata y lo que originó a la papa es diferente. La papa es un tallo almacenador de nutrientes y la batata es una raíz almacenadora de nutrientes. ¿Me explicó? O sea que la papa y la batata serían análogas, ¿no? Análogas, estructuras análogas, porque tienen Estructuras. la misma función, pero diferente origen. ¿Sí? Diferente origen.
Ahora, lo homólogo es, ¿sí?, mismo origen, pero diferente función. Y ahí vamos a encontrar estructuras como las que vamos a ver ahora a continuación. Por ejemplo, todos vieron que el zapallo, cuando va a trepar, se enrieda con una estructura que se agarra a los alambres, a los palitos, todo. Sí. Sí. Bueno, esa estructura, ¿sí?, es una hoja que se modificó, que perdió la capacidad de hacer fotosíntesis casi por completo, casi, porque un poquito hace, y se transformó en una estructura que se llama zarcillo, que es voluble, que se enrieda y permite a la planta ir trepando, ¿sí? Ahora, eso es una hoja transformada, pero el zapallo también tiene hojas comunes que hacen fotosíntesis. Ambas son estructuras que morfológicamente son diferentes. ¿Me siguen? ¿Me hago entender? O sea, la forma es diferente, pero el origen es el mismo, porque a ambas estructuras, ya sea al zarcillo o a la hoja común fotosintética, redonda, grande del zapallo, le dio origen lo mismo, una hoja, ¿sí? Es una hoja, modificado o no, es una hoja. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí, sí. Y ahora lo vamos a ver igual con ejemplos, pero tengan en cuenta eso, lo que es una estructura análoga y lo que es una estructura, sí, homóloga, ¿sí? Ahora vamos a entrar bien cuando vean los ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir identificando los nombres de las diferentes estructuras que va a tener este cormo. Entonces, dijimos que el cormo tiene órganos, flores, hojas, tallos y raíces. Y además le vamos a agregar, sí, que va a tener lugares por donde la planta va a crecer y va a incrementar su volumen, ¿sí?, o su cantidad. Y una de esas, ¿sí?, estructuras es el meristema axilar o yema axilar, que está recuadrado acá grande, que es el lugar por donde brota la planta, ¿sí? La planta tiene capacidad de brotar por dos lados, en la parte aérea, en la parte que va a estar arriba, en el aire. Por las yemas axilares, o sea, por la axila, que se va a formar entre una hoja austorial y el tallo principal. En la foto de la derecha van a ver el tallo principal, ¿sí? El tallo principal, que es este. ¿Lo ven que lo estoy dibujando? Sí, sí, se ve. Este es el tallo principal. Y esta es la hoja austorial, ¿sí? Que la hoja austorial es esta, que está acá, o es esta, puede ser también, o puede ser esta, o puede ser esta de acá, o puede ser esta, la hoja, ¿sí? ¿Me explico? Todas son hojas austoriales, que entre este tallo principal que está acá, que es este, que está dibujado en rojo acá, y esa hoja, siempre van a salir yemas o meristemas axilares, que es este. Siempre, y por ahí brota, ¿sí?, la planta, y da una nueva rama, y se ramifica, y crece en volumen, ¿sí? Que es muy fácil de ver en el cannabis. ¿Por qué? Porque en el cannabis cada cogollito tiene un montón de yemas axilares, ¿sí? Y inclusive un cogollo es una yema axilar que se transformó en rama, ¿sí? Es muy fácil de ver ahí. O muy fácil de ver en el tomate también, que son los chupones, los famosos chupones que uno saca, que lo saca entre la hoja y el tallo. Y algunas personas inexpertas a veces arrancan la hoja y no se dan cuenta y dejan el chupón, pensando que o matan todos los chupones y dejan una hoja pensando que la hoja era el chupón. Pero eso es porque hay que hacer el ojo, ¿sí? Pero bueno, el chupón en el caso del tomate, o los cogollitos o las ramificaciones, son producto de una yema axilar, un meristema axilar, ¿sí?, que es el lugar por donde la planta crece y brota.
Si estás sin audio, Mariela, es algo de tu celular o de tu computadora. Tendrías que intentar volver a entrar o reconfigurar el audio de tu dispositivo, ya sea compu o celular. Bueno, entonces, eso se llama meristema axilar o yema axilar. Pero ahora también la planta no solamente brota por las axilas de una hoja y un tallo, sino que también brota por la punta, ¿sí? Por el meristema apical. O sea, cada rama en la punta tiene un lugar por donde la planta crece, crece y crece y crece. En las gimnospermas, en los pinos, es re fácil de ver, porque es la punta de cada rama y la punta de la planta, que es el cono del pino, la rama más alta de todas, ¿sí? O una araucaria, ¿sí? Que crece de forma cónica. O sea, el meristema apical, por donde crece la planta, por donde más crece, siempre es la punta de la rama o la punta de la planta, ¿sí? Y después tenemos los meristemas axilares que dan las ramas laterales. ¿Me explico? Sí. Bueno, buenísimo. Entonces, tengo que quitar todo lo que hice con el dibujo porque queda rayado. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿sí? Lo mismo va a suceder, ¿sí? En una semilla, porque una semilla es una planta en miniatura, ¿sí? Cuando el embrión, ¿sí? Que es la ovocélula fecundada por el grano de polen, ¿sí? Ese embrión, ¿sí? Ya. O sea, esa gameta femenina, sí, fecundada por la gameta masculina, se transforma así, ya en un embrión. Ese embrión, que está dentro de la semilla, es una planta en miniatura. Ya tiene un lugar por donde va a ser la raíz, un lugar por donde van a estar las hojas, y un lugar por donde, sí, va a hacer la fotosíntesis. Justamente son esas, ya tiene meristemas, tiene todo, ¿sí? Entonces, cuando germina, también tiene diferentes partes que, como son diferentes de la planta adulta, tienen nombres propios. Entonces va a tener un talluelo, una radícula, cotiledones y primordios foliares. ¿Sí? Los cotiledones son las hojas, ¿sí? Germinales. Y los primordios foliares son las primeras hojitas verdaderas. ¿Sí? Entonces, la radícula, que es el lugar por donde va a salir la raíz, va a dar origen a la raíz. ¿Sí? Que al principio va a tener un meristema radicular y luego, cuando se transforme en raíz, va a tener un meristema radical. ¿Sí? El meristema radical es de la raíz y radicular es de la radícula y está cuando la planta es semilla y recién empieza a brotar. ¿Sí? Una vez que brotó y creció, se desarrolló el sistema radical, la raíz. ¿Sí? Y va a tener sus primeras hojitas, de todo, yema apical y yemas axilares, ¿sí? Como cualquier planta adulta. Y lo mismo va a pasar con las raíces, va a tener raíces primarias y raíces secundarias. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. No. No, profe. Bueno, voy a dejar de compartir, ¿sí? Dejar de grabar porque quedan un par de segundos, salimos todos y volvemos a entrar, ¿sí?